¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando de manos de un venezolano qué país es más barato para vivir entre Portugal y España. Así que si no sabes nada respecto a este video y te interesa saber a las conclusiones que llegó este personaje, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Portu Vieira. Y este es el venezolano y el personaje histórico del cual le acabo de hablar hace prácticamente, como siempre, unos segundos. Ya su canal cuenta con más de 17.600 suscriptores y 120 videos grabados a la fecha de grabación de este video. Y si mal no recuerdo, ya yo he tenido la oportunidad en otras ocasiones, no sé si en este canal o en el difunto que ya falleció hace prácticamente, va para un año de estar muerto, a algunos de sus videos. Y cuando revisamos el contenido del mismo, o sea, de su canal, nos podremos percatar de que sus últimos videos han sido grabados en Venezuela, porque parece que quiso regresar a su país de origen después de estar viviendo en España más de 5 años sin poder haber ido a su país. Pero si seguimos bajando y seguimos bajando, nos podemos percatar de que todo su contenido o el 98% ha sido grabado en España. Ejemplo, este video fue grabado en Valencia, donde tuvo la oportunidad de vivir las fallas valencianas. Dice que toda la ciudad estuvo en fuego. Parece que esta vez fue su primera experiencia estando en estas fiestas de esta ciudad. Fue un video grabado hace 11 meses, o sea que este es del año pasado, y ya cuenta con más de 2.900 visualizaciones. Si seguimos bajando, podemos ver que hay un video también grabado hace un año ya prácticamente, donde él cuenta toda su rutina diaria, quizás desde que abre los ojos hasta que se acuesta a dormir. Así que si él te gusta o estás interesado en chismosear sobre su vida, este es el video que tú tienes que ver. Si seguimos bajando, también ha podido viajar a Portugal, donde seguro cuenta en cada uno de sus videos cómo ha sido su experiencia en este país. Hay un video donde él habla sobre la vida nocturna en Madrid. Hay otro video de 50 cosas sobre él. Hay otro video que tiene más de 50.000 visitas, que es conociendo la ciudad de Vigo. O sea, estuvo 24 horas en esta ciudad. Así que si te interesa alguno de sus contenidos y ya has visualizado 10 videos míos seguidos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. No te lo pierdas. Yo le voy a comentar algo al respecto a esto. Yo siempre, en todas las oportunidades que he tenido de reaccionar a españoles que han visitado Portugal o portugueses que viven en España, siempre he oído he oído este comentario respecto a que en Portugal es más barata la vida. Pero yo voy a hablar por lo menos en mi experiencia. Cuando yo fui a España, que también fui a Portugal, siempre lo digo para el que sea nuevo viendo este video, yo no sabía en qué país comprarme las cositas que quería traer para Cuba. Porque decía, ¿lo compro en España o lo compro en Portugal? He oído que en Portugal quizás me salga más barato y en España quizás me salga más caro. ¿Qué hago? Me decía yo. Bueno, al final no compré casi prácticamente nada en España. Todo me lo compré en Portugal. Y cuando volví a España, que tuve la oportunidad de hacer turismo aquí, me percaté de que los precios eran lo mismo. Fíjense, o sea, estuve engañado porque las cosas te las vendían al mismo precio. Estamos aquí en Lisboa y vamos a entrar a un supermercado que se llama el Pingo 12, una cadena súper famosa en Portugal. Así que vamos allá, vamos a escoger unos productos para luego compararlos con España y bueno, seguir investigando muchas cosas más
para tener una conclusión de dónde es más barato vivir de acuerdo a mi investigación. Este supermercado me trae buenos recuerdos porque mientras yo estuve parando en Lisboa, ustedes saben que yo fui a un evento religioso, a la Jornada Mundial de la Juventud, yo en Lisboa estuve parando en un colegio católico. Eso es algo que quizás para ustedes es muy normal y no pasa nada, pero aquí en Cuba colegios o escuelas religiosas no existen para nada. Aquí todas las escuelas son públicas y pertenecen al Estado. Eso es lo primero que me llamó la atención de viajar a estos lugares. Estuve parando en instituciones religiosas que principalmente eran colegios que aquí no existen. Y mientras estuve en Lisboa, todos los días que iba a comer y a cenar, yo tenía que ir a un supermercado de estos llamado Pingo 12. Que antes, o cuando estaba allá, me sabía lo que significaba en español, pero ya al no repetir lo que significaba o no hablar de esto, se me olvidó el significado. Por lo menos ¿Qué fue? ¿Que te descubrieron grabando? hay muchas ofertas en los productos, en los precios, y ven, oferta. Pude tomar esos productos que les mostré. Ahora vámonos. Miren para acá las fresas. Estuve viendo hace unos días con relación a lo que está pasando con los agricultores, que Marruecos estaba exportando fresas hacia España, y en un control sanitario que se le hicieron a estas frutas en España le detectaron que estaban contaminadas y que podían afectar a la calidad de vida de los españoles, y se echaron a perder porque no la dejaron pasar, o sea, para comercializarla, miles y miles de toneladas de fresa. Ahora mismo no recuerdo exactamente cómo era el problema, pero sí estuve leyendo algo respecto a esta A España para comparar los precios en esos productos principalmente. Nos vamos. Bueno, ahora nos vinimos a Mercadona, a la cadena de supermercados más grande de España, para poder buscar los mismos productos que grabé en Portugal, y así podemos comparar precios y sacar conclusiones. Otra cosa, yo tengo un video acerca de cuánto es lo que gastas aproximadamente en un mercado mensual aquí en España, especialmente en este mercado. Para si lo quieres ver, te lo dejo por aquí para que vayas y lo veas. No, tranquilo con eso, que ya yo cuando vaya para allá, si el destino lo quiere así, ya yo tengo una plaza garantizada en estos supermercados para trabajar. Porque he reaccionado a tantos supermercados, y cuando lo estoy reaccionando, todos pertenecen a Mercadona, que casi yo creo que lo que le estoy haciendo es propaganda a esta cadena de supermercados. Y yo creo que el gerente o el dueño de todo esto debe ver mis videos. Y seguro que ya dijo, ese muchacho cuando venga viene a trabajar con nosotros. O bueno, eso creo. Vamos a entrar, vamos a ver los precios y luego sacamos una conclusión al final de todo el video. Lo mismo, casi prácticamente los mismos precios. Ahorita estamos en Portugal, esto es en Portugal, y ven, la gasolina 95. Hermano, espera que el tren pase. Oye. 1,79 y el diésel 1,70 y gasóleo 1,58. Pero bueno, por lo que veo estos precios, yo que he hecho gasolina siempre en Madrid, está más cara en Portugal, está más cara. Por aquí, Portugal está siendo un país más costoso. Miren la cantidad de combustible diferente que existen en estos países. Aquí nada más existen tres, vamos a decirlo así: la gasolina, el petróleo, porque aquí se comercializa el petróleo, que creo que le llaman diésel, algo así, y gasolina especial y una regular, si mal no recuerdo. A ver, estoy hablando así sin saber mucho, porque yo no tengo medio de transporte que utilicen combustible. Pero ya de ahí no pasa. Y aquí miren qué cantidad: Diesel Plus, Euro Super, Ultimate Diesel, Ultimate. Aquí posiblemente tú quieres buscar combustible de avión y posiblemente hasta te lo comercialicen.
viendo los precios de la gasolina, España es más económico la gasolina que Portugal. Allá, bueno, ya tenían 3 referencias, aquí tienen una referencia más porque hay gasolina 98. Había una vez que ellos tenían gasóleo solo, que supongo que es el Diesel Plus ese, y tienen el otro que es gasóleo A, que es 1.40, pero por lo que estamos viendo, la gasolina en España es más económica que en Portugal, siendo Portugal, o mejor dicho, teniendo Portugal un salario mínimo por debajo de España. Que eso quizás no influya en el precio de la gasolina, pero por allí estamos viendo que tener por lo menos lo que es un carro o tener una moto en Portugal te influiría más, un gasto más adicional porque ganas menos y gastas más en ese caso. O sea, vamos a seguir mostrando y comparando precios para llegar a una conclusión de qué país es más barato o más económico para vivir. Ok, otra de las cosas que se me ocurrió para hacer la comparación entre los precios de Portugal y España es venir a un McDonald's y agarrar como ejemplo una hamburguesa muy conocida. En este caso voy a tomar la Big Mac y así comparar los precios de aquí de Portugal y de España, que yo sé que esto no es un factor que te puede determinar si una ciudad es más barata que otra, pero bueno, también están cuando a veces queremos hacer ese gasto adicional, esa compra adicional en la calle. Esa meriendita, ese gustito. Siempre entran dentro de nuestros gastos mensuales. Entonces, ¿qué más que McDonald's, que es una referencia, que es un restaurante muy conocido y está en casi todas las ciudades del mundo? Así que vamos a entrar para comparar. Súper importante. Oh, entonces es un poco más cara el Big Mac con un super menú. Es más caro en España que en Portugal porque lo quitó rápido, pero logré ver que creo que decía 6 y algo. O sea, un poco más caro. Que me pareció hacer comparación fue buscar precio de habitaciones. Y para eso utilicé Idealista. Y bueno, a mano izquierda tenemos Portugal, a mano derecha tenemos España. Las habitaciones rondan casi todas igual, entre los 200 a los 350 aproximadamente, las más económicas. En ambos países los mismos precios. De acuerdo a esto podemos sacar un dato muy importante para ver qué país es más económico para vivir. Hemos llegado a lo que queremos y saber qué país es más barato para vivir. De acuerdo a las investigaciones que hice, a lo que les he mostrado durante el video, las comparaciones que he hecho, aquí tengo una chuletica que saqué de los precios que más o menos fui mostrando. Y bueno, de acuerdo al supermercado, los precios están muy similares. Algunos precios están por debajo de Portugal. España un poquito más caro en los céntimos. Un ejemplo, el azúcar en Portugal son 0,69, en España son 0,75, pero por lo menos el aceite de oliva en Portugal son 4,29, en España son 3,95. Por supuesto, porque en España es donde se produce esto. O sea, este aceite. Faltara más que lo produciera España y también lo tuviese más caro en España que en Portugal. Por lo menos la Coca-Cola, vi que en Portugal vale 4,20 € y en España vale 3,44 €. Pero hay un detalle muy importante, que la presentación de España son de 2 litros y la presentación de Portugal es 1,70. Entonces es menos refresco y es más costosa. Es súper más costosa. Por supuesto que es más barato cuando tú vienes a sacar las conclusiones generales, porque entre España y Portugal las únicas diferencias que hay es todo en céntimos. O sea, no ves mucho la diferencia entre un producto en España y uno en Portugal. Pero lo que te hace que sea más cara la vida en estos países es que en Portugal tienes un salario mucho menor que lo que puedes tener en España. Y entonces el producto te cuesta lo mismo, pero el salario es menor, gastas más y te sobra menos. Y entonces esto en España gastas lo mismo, pero te sobra más. Esto es una especie de trabalengua. Cuando tú vienes a sacar la cuenta, fíjense que yo me he perdido en numerosas ocasiones, pero las conclusiones finales son estas. Como España tiene mejor salario y los precios son lo mismo, casi prácticamente en los dos, vas a gastar cierta cantidad de dinero, pero en España te va a sobrar más que en Portugal. Esa es la conclusión. ¿Quieres venir? Esto te sirva de referencia. No olvides suscribirte. Tranquilos, tranquilos, que ellos van a hacer todo eso luego de que terminen de visualizar nuestro video. Tuyo por ser el video original y el mío por ser video reacción. ¿No es verdad? Un comentario, compartir el video. Hasta luego. Gracias. Bueno, señores, los primeros, antes de que empiecen los ataques de ustedes hacia mí, es que hay que decir que todo esto es relativo, porque siempre va a depender
de cuánto ganas al final de mes y cuánto gastas. Porque no es que tú vas a tener muchos gastos. A lo mejor tú no comes carne porque eres vegano y entonces te sobra un dinerito para las compras del supermercado. A lo mejor tú no tienes carro y no te gastas el dinero en la gasolina ni en Portugal ni en España. Y entonces esto es algo relativo, como él mismo lo dijo, y que tampoco fue que profundizó a tanto, porque imagínense, para eso tendría que ser el economista y analizar una serie de factores, Producto Interno Bruto del país, cuánto genera, y entonces esto fue una comparación más o menos superficial. Y a las conclusiones que él llegó, más el que está viviendo en España y sabe de lo que él está hablando, es que España en sí es un país más barato que Portugal. Porque al tener un mejor salario a final de mes que en Portugal y en ambos países tener prácticamente los mismos precios, en España a final de mes te va a sobrar más que lo que te va a sobrar en Portugal. Pero vuelvo y recalco que esto depende de en qué trabajes, porque a lo mejor tienes un buen salario, o cuánto gastes en productos personales o comida o qué sé yo, lo que tú quieras, en lo que tú quieras gastarte tu salario. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. Siempre te recuerdo que si no haces esto, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío. No te olvides comentar qué te ha parecido, qué crees de dónde se puede vivir mejor y más barato, si en España o Portugal, y regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa? Déjate de ser haragán y hazlo. Piensa que lo que estás haciendo es una obra de caridad. No vas a perder ningún dedo, ni te van a sancionar, es completamente gratis. Yo no sé por qué siempre te lo tengo que recordar en todos los videos al finalizar. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, miren, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.